La Kodak Retina Reflex. ¿Qué tal? Soy Jaime y en este nuevo video les quiero presentar esta maquinita que ya forma parte de la historia en lo que a máquinas fotográficas se refiere, ¿no? La Kodak Retina Reflex, que data del año de 1957, ¿no? Justamente esta máquina fue fabricada por la Kodak alemana en esos años, ¿no? Y bueno, vamos a dar un vistazo a esta máquina, ¿no? Para que ustedes vean cómo es que configura las funciones, ¿no? Y bueno, es parecida a las máquinas convencionales de 35 milímetros de lentes intercambiables, ¿no? Porque esta es una máquina SLR, ¿no? Que configura unos sistemas diferentes que los vamos a ver más adelante para que ustedes vean cómo es que esta máquina trabaja. Y bueno, justamente acá le estamos dando un vistazo para que ustedes la conozcan un poquito mejor, ¿no? Y puedan mirarla. Comenzando nuestra reseña por la parte inferior de la máquina, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que aquí hay como un brazo, una palanca, que justamente esta es la palanca que es la palanca de arrastre, ¿no? La que nos permite cargar el disparo y también arrastrar el film para la siguiente toma, ¿no? Aquí en esta parte de acá nosotros podemos ver un botoncito que es el que cuando nosotros terminamos de tomar las fotos lo apretamos, ¿no? Y eso destraba el sistema de arrastre para poder regresar el rollo a la película, ¿no? Pero también cumple la función de que nosotros podemos tomar dobles exposiciones si es que nosotros lo mantenemos apretado cuando vamos a cargar el disparo, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros vamos a hacer una doble exposición, apretamos y apretando el botoncito nosotros cargamos el disparo. Entonces se carga el disparo, pero el frame o el film se queda estático, ¿no? Eso nos permite configurar las dobles exposiciones que necesitemos de acuerdo a lo que estemos haciendo, ¿no? Entonces ahí disparamos otra vez y bueno, continuamos con la parte de abajo. Aquí en este lado de la máquina podemos observar un anillo metálico, ¿no? Que justamente es aquí podemos ver donde podemos instalar nosotros el trípode. Ahí tiene una rosca y es metálico, y también es una especie de seguro, ¿no? Que nos permite abrir la compuerta posterior, ¿no? Justamente eso evita que se abra accidentalmente, ¿no? Nosotros movemos de esta manera esta palanquita y ahí tenemos este botón que nosotros al presionarlo hacia adentro de la máquina nos permite abrir la compuerta, ¿no? Justamente este sistema es un sistema de seguridad. Entonces acá, viniendo al frente de la máquina, no podemos ver a simple vista que configura un sensor de luz externo, ¿no? En este caso este sensor no se sincroniza directamente con la máquina, simplemente nos ayuda a tomar la lectura de luz y de ahí nosotros la pasamos al lente para poder tomar la fotografía, ¿no? De acuerdo a las condiciones de luz y a lo que nosotros queramos hacer, ¿no? Y bueno, un poquito más adelante cuando lleguemos ahí les voy a explicar en detalle. Aquí vemos el puerto del flash, ¿no? Que justamente este puerto del flash trabaja conjuntamente con esta palanquita. Ustedes pueden ver en este lado del lente, ¿no? Ahí ustedes pueden ver tres letras, ¿no? La M, la X y la B, y la palanquita verde, ¿no? Entonces cuando nosotros configuramos la palanquita verde en la letra M, ¿no? Justamente Kodak en el tiempo en que sacó esta máquina, en 1957, había unas lámparas, ¿no? Que de acuerdo a la potencia o la intensidad de luz trabajaban con la letra M, ¿no? Que trabajaban desde un segundo hasta un 500avo de segundo, ¿no? Y después había otro tipo de lámparas que uno movía la palanquita verde a la X y podían funcionar desde un segundo hasta un 30avo de segundo, ¿no? Esas lámparas actualmente ya no las hay, ¿no? Pero bueno, actualmente podemos trabajar en la letra X con los flashes eléctricos, ¿no? Y con los flashes electrónicos. Entonces esta máquina se configura con los flashes electrónicos en la X desde un segundo hasta un 500avo de segundo, ¿no? Y después cuando nosotros jalamos la palanquita verde hacia la B, es el temporizador, ¿no?
que nos da un tiempo o retardo el disparo por 10 segundos para nosotros poder salir en la foto, o para nosotros configurar la foto dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? Y bueno, básicamente el lapso que nos da de tiempo para poder hacer cualquier cosa que queramos hacer es 10 segundos, ¿no? Y bueno, un poquito más adelante, cuando estemos en la parte del portaflash, ahí le vamos a dar un ejemplo. Eso básicamente en lo que se refiere a este puerto, ¿no? Después acá, como les indiqué, este es el sensor de luz, que es de cadmio selenio, ¿no? Y bueno, justamente yendo a la parte de aquí del lente, esto que parece como una especie de palanca, simplemente es como un pie, ¿no? Que nos ayuda a mantener la cámara parada, ¿no? Es para que no se vaya a ir para adelante por el peso del lente. Y bueno, justamente acá vamos a darle una mirada al lente para que ustedes vean las configuraciones o el tipo de lente que tiene, ¿no? Que es un lente de 50 milímetros y la apertura máxima que tiene el diafragma en este lente es de 2, ¿no? Ahí ustedes ven el sistema que tiene esta máquina, que es un Syncro Compur, ¿no? Y bueno, vamos a ir aquí a la parte de arriba de este sistema de Compur, que es un Compur mecánico sincronizado, ¿no? Y bueno, justamente nosotros vemos que el primer anillo, que es dentado, es el que nos da el grid o el agarre para poder mover todo este dial, ¿no? Y justamente el primer anillo se sincroniza junto con el segundo anillo para darnos, ¿no?, la apertura. En el segundo anillo es las aperturas del diafragma y el primer anillo son las velocidades, ¿no? Justamente cuando nosotros configuramos o tenemos la lectura de esta parte de la cámara, entonces dependiendo de la lectura que tengamos acá, la pasamos aquí, porque esta cámara nos da la lectura en valores de exposición, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y acá el tercer anillo justamente es en donde nos da la profundidad de campo para cada medida, ¿no? Para cada velocidad de obturación, ¿no? Y justamente aquí el último anillo es el que nos permite, o el anillo de enfoque, ¿no? Justamente nosotros miramos por el visor, y mirando por el visor nosotros hacemos foco de esta manera, ¿no?, moviendo esta palanquita, ¿no?, que justamente está en pies, y la distancia mínima con la que podemos tomar fotos con este lente de 50 milímetros es de 2.5 pies, más o menos 70 centímetros aproximadamente. Y bueno, básicamente eso en lo que se refiere a esta parte de este sistema, de este Compur. Ahora vamos a ver lo que es el lente. Justamente aquí en el frente de este sistema hay esta palanquita que nos permite sacar el lente, ¿no? Entonces lo apretamos y el lente lo giramos en sentido antihorario, un poquito de presión, y ahí podemos ver el lente y el sistema interno de la máquina. Aquí podemos observar el tipo de lente que tiene, ¿no?, más en detalle. Ahí la parte posterior, ¿no?, la montura de que tiene, que como les decía, que estos lentes los comparten con las retinas rangefinder de la serie C, ¿no?, desde la 2C hasta las 3C. Y bueno, justamente acá tengo un ejemplo también. Bueno, el otro lente que tengo disponible para esta máquina, que es este lente de 80 milímetros, ¿no?, y la apertura máxima que tiene este lente con el diafragma, es la apertura máxima, es de 4, y es un lente de 80 milímetros, ¿no? Ahorita lo vamos a instalar en la máquina para que ustedes lo miren. Y ahí ustedes pueden ver el sistema de obturación que tiene esta máquina, ¿no?, que tiene un sistema de obturación concéntrico, ¿no?, de alas metálicas. Ahí ustedes pueden ver que tiene otros lentes, otros componentes de los lentes, que son lentes auxiliares, que están dentro de este mecanismo, ¿no?, que justamente se conjugan o se complementan con los lentes para darles la medida respectiva. Ahí ustedes pueden ver cómo es captura, ¿no?
Y bueno, vamos a instalarle el lente de 80 milímetros para que ustedes vean cómo es que se instala. Entonces aquí en el lente hay un puntito rojo y justamente acá también hay otro puntito rojo. Entonces los hacemos empatar, presionamos un poquito hacia adentro y lo giramos en sentido horario y ahí se traba. Listo. Entonces así es como queda la máquina, ¿no? Con el lente de 80 milímetros, ¿no? Y así también trabaja, ¿no? Bueno, son los únicos lentes que tengo para esta máquina. También esta máquina, bueno, para este modelo de máquinas Kodak sacó un lente de 35 milímetros, otro lente de 135 y un lente de 200 milímetros, ¿no? Que el de 35 milímetros es más o menos similar a este, ¿no? El de 135 es un poquito más largo y el de 200 es obviamente un poquito más largo que este, ¿no? Entonces bueno, vamos a seguir revisando esta maquinita por la parte de atrás. Acá nosotros podemos ver la puerta de la cámara oscura, ¿no? Por donde nosotros instalamos el rollo, ¿no? En este caso, como les dije en el comienzo, nosotros movemos esta palanquita de seguridad y en este botón lo apretamos y nos permite tener acceso a la parte posterior de la máquina, ¿no? Ustedes pueden ver ahí cómo es que se configura la parte interna de la máquina, ¿no? Y justamente el sistema reflex que tiene esta máquina tiene un sistema Proctor, ¿no? Que no es un obturador, ¿no? No es un obturador plano, sino de plano focal como lo tienen las otras cámaras SLR, sino este sistema Proctor configura un sistema diferente y ustedes lo pueden ver ahora, ¿no? Que justamente cuando nosotros cargamos el disparo baja esta como ventanita, ¿no? Y ya nos permite ver a través del visor, ¿no? Cuando nosotros hacemos el disparo automáticamente se queda levantado y no tiene retorno automático. Entonces nosotros, para poder cargar el siguiente disparo o para poder configurar, ¿no? O componer la foto, necesitamos cargar el siguiente disparo y eso nos permite ver a través del visor y componer la foto, ¿no? Entonces nosotros disparamos y listo, ¿no? Justamente nosotros tenemos que tener cuidado con esta ventanita, ¿no? Evitar tocarla, es muy delicada, ¿no? Es justamente las bisagras que hay acá arriba, ¿no? Que hacen que se abra hacia adentro, ¿no? y se pega hacia la parte superior de la máquina, son muy delicadas, ¿no? Uno no le puede dar presión a esta ventanita por ningún motivo, porque como esta ventanita es metálica, justamente las bisagras se doblan. Si es que no les da presión, esas bisagritas se doblan y la puertita queda bailando. Entonces eso ya va a crear problemas de obturación en la máquina, ¿no? Entonces puede que deje de funcionar, no funcione adecuadamente, o simplemente deje pasar luz y bueno, prácticamente la máquina se va a averiar, ¿no? Entonces tener cuidado con esta puertita o con esta ventanita, ¿no? Si es que vamos a cargar el rollo, de preferencia tengámosla así, y así es más seguro que nosotros no vayamos por casualidad a presionarlo y vayamos a dañar este sistema, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver aquí la parte para instalar el rollo. Justamente en un video siguiente o en un video próximo les voy a mostrar cómo es que se instala el rollo en esta máquina, ¿no? Pero aquí ustedes pueden ver cómo es que se configura la parte en donde se inserta el rollo para tomar las fotos, ¿no? Acá tenemos esta placa, que es la que aplasta el film para que esté totalmente plano, evitando así deformaciones a la hora de tomar fotos, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que se refiere a esta parte de la máquina, ¿no? Entonces aquí en esta parte vemos el visor, ¿no? Vamos a cargar para poder ver, ¿no? El visor, y justamente en medio del visor ahí está la parte en donde nosotros enfocamos, ¿no? Es como un prisma, un prisma de enfoque, que cuando nosotros estamos moviendo o estamos enfocando, justamente cuando ya la imagen está bien clara, bien nítida, es la distancia correcta, ¿no? Y bueno, este botoncito nos ayuda a correr o a reconfigurar
el contador de frames o de fotos, ¿no? Justamente este contador de frames no se configura o no se resetea automáticamente, sino hay que configurarlo manualmente, ¿no? Entonces nosotros apretamos este botón y nosotros regresamos, ¿no?, el contador a 36. Bueno, si es que tenemos un rollo de 36, lo regresamos a 36, ¿no? Si tenemos un rollo de 24, lo regresamos hasta 26, porque cuando nosotros instalamos el rollo necesitamos 2 tomas libres para poder instalar el rollo, ¿no? Entonces 26, de tal manera que cuando nosotros tomemos las 26 tomas o las 24 tomas, no vayamos a tener problemas, porque este sistema de arrastre se traba, ¿no? Cuando ya llega al 1 se traba, ¿no? Claro que uno simplemente lo desconecta de aquí, o le da más le da más frames para tomar, ¿no? Y nosotros podemos seguir tomando, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo les puedo decir? Lo interesante o lo curioso de esta máquina es que cuando simplemente llega el 1, el sistema de arrastre se traba, ¿no? A veces uno se olvida, o de repente recién compró esta máquina, uno no sabe que cuando llega el 1 automáticamente este sistema se traba, ¿no? Uno va a pensar que se averió, ¿no? Simplemente uno tiene que regresarlo a 36, ¿no? Y listo, ya tiene 36 tomas para tomar, ¿no? Porque a veces uno se pone a practicar con la máquina, con el rollo, sin film, y toma las 36 fotos y justamente en el 1 se traba, ¿no? Pero bueno, eso se arregla de esa manera. Simplemente apretamos este botón, lo hacemos correr a la toma 36, ¿no? Si es que ya tomamos todas, y automáticamente nos deja tomar otras 36 fotos más. Bueno, básicamente eso en lo que se refiere a esta partecita, ¿no? Después acá tenemos el sistema, el sensor de luz, ¿no? Este sensor de luz no se sincroniza directamente con la máquina, ¿no? Simplemente nos da, nosotros podemos tomar la lectura del sensor, ¿no? Justamente, por ejemplo, ahí la rayita blanca es la que nos indica la cantidad de luz, y la rayita, la flechita amarilla es la que nosotros situamos en la raya blanca y nos da la intensidad de luz. Justamente, por ejemplo, acá que está configurada en un ISO 200, ¿no? Aquí vemos esta flechita, y este sensor de luz nos da la medición en valores de exposición, ¿no? Entonces en este caso el valor de exposición es 9, ¿no? Entonces esa lectura nosotros la pasamos acá, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos esta aletita y la llevamos, o sea, hundimos acá. Justamente este anillo es el anillo del diafragma, ¿no? Es el que calibra o el que le da la apertura al diafragma. Entonces nosotros lo llevamos al 9, ¿no? Y ahí nosotros podemos ver cómo es que las velocidades se han configurado, ¿no? Para cada velocidad tiene una correspondiente apertura, ¿no? Entonces en un 125avo tenemos para la apertura 2, ¿no? En un 60avo de segundo tenemos la apertura 2.8, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces cada velocidad tiene su respectiva apertura, ¿no? En este caso la apertura mínima es 22 y acá nos indica un segundo, ¿no? Hay medidas de luz, ¿no? Cuando la medida de luz es muy tenue, de repente la máquina nos va a dar, bueno, las medidas van a ser mayores a un segundo, ¿no? Entonces justamente esos números verdes que ven acá solamente son referenciales, nos indican el tiempo que tenemos que tener presionado el obturador, ¿no? O el gatillo, para que se mantenga abierto el obturador, ¿no? De tal forma que podamos tomar la foto dependiendo de en qué parte se ha situado acá este dial, ¿no? A la hora que nosotros vamos a configurar la foto, ¿no? Entonces estos números solamente son referenciales, ¿no? Es el tiempo que nosotros tenemos que esperar para la luz para la cantidad de luz que tenemos disponible, ¿no? Solamente es referencial, porque la máquina por sí sola no lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, eso es lo que
para eso están estos números aquí. Solamente son informativos, ¿no? Básicamente. Después acá tenemos para configurar el ISO el ISO con el que estamos trabajando, ¿no? Justamente esta máquina va desde el ISO 5 hasta el ISO 1300, ¿no? Nosotros agarramos de esta manera este dial, y con este pincito que hay aquí nosotros movemos, y justamente nosotros tenemos aquí una ventanita para DIN, ¿no? Y para el ASA. Entonces en el caso nuestro sería el ASA, y actualmente ya eso ya no es ASA sino es ISO. Entonces nosotros lo configuramos de acuerdo con el rollo que estemos trabajando, ¿no? Entonces estamos trabajando con un ISO 200, por ejemplo aquí está entre 160 y 320, entonces, o 220 si no me equivoco, está muy chiquito. Entonces nosotros lo configuramos en medio o lo más cercano a lo que sea 200, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver en el video cuando estemos instalando el rollo. Les voy a explicar un poquito más detenidamente cómo es que se calibra, ¿no? Pero básicamente para eso sirve, ¿no? Acá tenemos el portaflash que no se sincroniza con la máquina, ¿no? Tenemos que tener un flash de este tipo que tenga un cable de este tipo, o sin un adaptador, para nosotros poder trabajar con un flash en la máquina, ¿no? Entonces, como les dije, justamente en X estos flashes electrónicos se configuran con la máquina desde 1 segundo hasta un 500avo de segundo. Acá tenemos en este lado de la máquina tenemos lo que es el rebobinador, ¿no? Y justamente nos permite instalar el rollo y sacarlo también y rebobinarlo, ¿no? Entonces justamente aquí en el centro de este dial vemos un anillo dentado. Justamente este anillo, con este anillo nosotros podemos indicar, ¿no? O moverlo, indicándonos qué tipo de rollo es el que estamos usando, ¿no? En este caso, y para la época que es 1957, todos los rollos que vemos, todos los tipos de películas o de filmes son los que habían disponibles en ese tiempo, ¿no? Entonces, si es que usábamos alguno de ellos, simplemente configuramos la flechita en el que correspondía y listo. Más que nada era informativo, ¿no? Actualmente ese tipo de rollo no los hay, ¿no? Hay otros tipos de rollo que, bueno, ustedes los deben conocer, que son, bueno, de Kodak, de Fuji, ¿no? Que son Kodak, croma de color, bueno, etcétera, ¿no? Pero básicamente este anillo, este dial es informativo, ¿no? Bueno, eso sería todo lo que se refiere a esta maquinita, la Kodak Retina Reflex de 1957. Bueno, espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el próximo.